La Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales les da la bienvenida al acto de apertura del periodo académico 2015-3 y la bienvenida a los señores ingresantes. A continuación, saludos por parte del decano y el doctor Rodríguez Mackey y la conferencia El derecho y la moral no son lo mismo, las confusiones para alcanzar la justicia. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Señor doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Roberto Maclin, jurista internacional, miembro de la Delegación Nacional ante la Corte Internacional de Justicia en la controversia de delimitación marítima que acusó el Perú contra Chile y que, como todos sabemos, fue fallado el 27 de enero de 2014. Maestro y amigo sanmarquino, José Antonio Ñique de la Puente, maestro de generaciones sanmarquinas, exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa. Señor canciller, ex canciller de la República, embajador Óscar Maurto de Romania y ex director general de la Escuela de Relaciones Internacionales y Gobierno de nuestra facultad, doctor Anel Tausen, ex congresista de la República y política notable de nuestro país que nos acompaña en esta noche, señores catedráticos de nuestra facultad, estimados alumnos de otras facultades que veo aquí también y de otras universidades que nos acompañan. El día de hoy es una noche realmente hermosa, muy bonita. Nosotros en la facultad tenemos siempre mucho entusiasmo cuando aperturamos las actividades académicas en la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos absolutamente motivados. La UTP es una universidad joven, con 18 años de creación, con una facultad de Derecho con 14 años que lo cumplirá próximamente. En 2 semanas más tendremos todos aquí la fiesta académica de la celebración justamente de la Semana de Derecho y de Relaciones Internacionales, donde vamos a tener una notable presencia de académicos, una semana jurídica con la Feria del Libro, etcétera, etcétera. Entonces nos sentimos muy bien porque además en lo que va del año hemos tenido picos récord de ingresantes a nuestra facultad, tanto en el proceso del 2015-1 como en el proceso del 2015-2 y el 2015-3 estamos rayando en número de ingresantes y eso nos motiva, nos hace abrir más aulas de clase, nos hace sentir que nuestra facultad, por favor vamos a darle un asiento al doctor que acaba de llegar, nuestro gran amigo el doctor Raúl Chanamé. Muchas gracias. Saludo a la presencia del jurista Raúl Chanamé Orbe, exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En la mesa, el doctor José Ávila Herrera se ha excusado con nosotros porque ha tenido una tingencia, como ustedes saben, tiene un cargo gubernamental
Y José Ávila felizmente les anuncio que es profesor nuestro en el curso de Filosofía del Derecho, ahora en nuestra facultad. Y entonces les decía que estamos sumamente motivados, hemos abierto más aulas de clase, estamos trabajando intensamente los cursos introductorios, que son los cursos con los que comienza la carrera en Derecho y en Relaciones Internacionales. Y además ahora estamos trabajando los cursos integradores, que son a la mitad de la carrera, la preparación del sílabo con diseño de clases para que ustedes puedan contar, ¿no es cierto?, con un trabajo a mitad de camino donde nos permita auscultar cuánto hemos aprendido y de aquello que hemos aprendido, cómo lo podemos utilizar en nuestro trabajo experimental durante el proceso de formación en la universidad. Entonces, la universidad está apuntalando con mucho entusiasmo. Yo quiero agradecer públicamente a todos los profesores, porque los profesores prestigian a la facultad, porque los profesores le ponen una dosis, una cuota extraordinaria de motivación permanente, de su ciencia, de su conocimiento y de su experiencia. Entonces a ustedes, profesores, muchísimas gracias, porque ustedes prestigian a la facultad. Los alumnos, cuando son recomendados o van a recomendar, preguntan quién dicta en la facultad y qué tal enseña. Esa es una pregunta: ¿quién dicta y qué tal enseña? Y entonces los profesores para nosotros son transversales, son muy importantes, y por eso estamos muy felices y muy contentos. En segundo lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la presencia de los alumnos. Ustedes son el alma viva de la universidad. Sin un alumno, sin ustedes, no habría universidad. Y por eso nos sentimos realmente felices de que hayamos comenzado, como el día de hoy, un nuevo ciclo académico. Nuestra facultad, para quienes nos visitan, sepan que está en el sistema cuatrimestral en la universidad y tenemos 3 ciclos de estudios. Y estos 3 ciclos, hoy comienza el tercero, culmina la primera semana de diciembre y luego entramos en un proceso de vacaciones para reiniciar después de un mes las actividades en enero, y así sucesivamente. Enero, abril, descansamos, mayo, unos días comenzamos en mayo, agosto descansamos como lo hemos hecho y volvemos en septiembre. Somos una universidad que está apuntalando justamente porque le ofrece a los estudiantes o a los que postulan la oportunidad de estudiar, igual que una universidad donde tiene un régimen tradicional, el mismo número de horas, sin embargo en un tiempo menor, que es 4 años, 7 meses, 5 días, a diferencia de otras universidades donde estudia 5 años y medio, 5 años y hasta 6 años, como es el caso de San Marcos o la Católica. Pero es el mismo número de horas, el mismo número de créditos en algunos casos, pero el mismo número de horas siempre, con lo cual se garantiza que el proceso formativo sea realmente de excelencia. Y en tercer lugar, no porque sean los menos importantes, sino porque somos los de la batalla, al equipo de la facultad, un equipo espléndido. Somos un equipo de 5 personas, 6 personas, que venimos trabajando porque nos motivamos y vemos que el trabajo en equipo responde, da resultados. Desde Daniela Malapi, la directora, la doctora Gladys Espejo, la profesora a tiempo completo, el doctor Espinosa, también profesora a tiempo completo, el doctor José Torres, que ve y supervisa el CESIGRA, y Melissa Burga, que es nuestra secretaria. Entonces somos un equipo que estamos al servicio de todos ustedes, ingresantes, a quienes les doy el día de hoy la más cordial bienvenida a esta su casa. Siéntanse cómodos, visítennos. El decanato, la dirección y los tutores, los profesores, estamos para servirlos.
Nuestra chamba, nuestro trabajo es ese, dedicarnos exclusivamente a ustedes. Y por ustedes queremos seguir ofreciendo, ¿no es cierto?, una formación académica seria, pero seria, donde realmente el proceso nos llega mañana más tarde, hemos logrado los resultados que estamos buscando. Entonces, con estas palabras breves, por supuesto, quiero decirles a todos ustedes en consecuencia que estamos por esa gran razón felices de iniciar el periodo académico 2015-3 en nuestra Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El día de hoy, en los 6 años que tengo en el decanato, nunca había expuesto durante la apertura del ciclo académico. Lo he hecho durante las actividades distintas que había en la facultad, y un grupo de alumnos me dijo: doctor, queremos escucharlo, queremos que usted exponga. Y le dije: les prometo que voy a exponer. Como soy un hombre de promesas y que dice que lo va a hacer, me siento realmente honradísimo. Primero, que haya partido los alumnos, que hayan ido a buscarme a mi despacho y me hayan dicho: doctor, queremos escucharlo una vez más, aquí estoy para ofrecerles una conferencia sobre el derecho y la moral. No es un tema fácil, es uno de los temas, yo diría, más envolventes del derecho, uno de los temas más envolventes de la naturaleza humana. Y para esta ocasión, cuando me propuse escoger el tema, porque esa fue la licencia que me dieron los alumnos que fueron a mi despacho a pedirme que exponga, tuve que auscultar entre los mayúsculos exponentes de la filosofía del derecho en su profundidad, o de la moral misma. Y quiero agradecer, antes de decir unas breves palabras, un contertulio con ustedes, quiero agradecer vivamente a cada uno de los miembros de esta mesa, ¿no?, que es una mesa de lujo, como me lo han venido diciendo en la semana. Doctor, ¿cómo he hecho? Pues hemos hecho con apoyo de la Santísima Trinidad, de que podamos contar con gente de alto nivel que tiene su agenda apretadísima, que tiene muchas actividades en el día, pero que por la sencillez de su discurso y porque son hombres dedicados a la academia, les dedican un espacio en nuestra facultad. Por eso quiero vivamente expresar mi profundo agradecimiento a ustedes, señores panelistas, que me honran acompañando a este aprendiz del derecho, a este neófito en la academia, con tremendos monstruos del derecho y de la moral. Un aplauso para ellos. Es el monstruo de la naturaleza para recordar la edad de oro de la literatura española. Y claro, y quisiera yo comenzar como corresponde, diciendo lo que en un asunto de este tamaño suele decirse, señalarse respecto de uno de los temas más álgidos, sobre el que no existe siquiera una posición absoluta respecto de la naturaleza del derecho y de la moral, en sus coincidencias y en sus diferencias. Porque primero es que no existe nada absoluto. La realidad humana es una realidad flexible. La realidad humana es una realidad que puede ver las cosas de distinta perspectiva. Hablar del derecho y hablar de la moral no es hablar de las matemáticas. Y como no es hablar de las matemáticas, entonces tengo que hacer una abstracción, porque no estamos frente a un discurso
en el que existe una respuesta lógica determinada. Porque las respuestas lógicas, las respuestas determinadas, tienen una consecuencia concreta que muchas veces ni siquiera admite la posibilidad para poder auscultar razonamientos encontrados. Cuando 2 más 2 es 4 es que porque 2 más 2 es 4 y no hay nada más que hacer. Sin embargo, la naturaleza del derecho y la naturaleza de la moral son en esencia absolutamente anárquicas. Y no me refiero a la anarquía por desorden, sino por la flexibilidad de cada una de ellas. Porque la visión que se pueda tener del derecho y de la moral son visiones que pueden obedecer a perspectiva, a mirada, a visión. Y la visión y la perspectiva que se tenga del derecho y de la moral incluso puede ir tallada con el proceso humanístico, el desarrollo de la civilización, el desarrollo mismo de la interacción de la vida interestatal. Entonces, evidentemente, la fase histórica clásica que se ha auscultado es que la convivencia humana, la interacción de los hombres, está siempre circunscrita a un marco en el que la norma, y no estoy hablando de norma jurídica, sino de la norma como precepto, la norma como una regla de conducta predeterminada o una regla convencional, establece parámetros para la convivencia. Porque la naturaleza del hombre es que el hombre en su esencia es un ser absolutamente regulable por sus conductas. Y las conductas humanas que son regulables, por naturaleza tienen que ser regulables, porque también el hombre por naturaleza tiende a un estadio de conflictividad. Entonces, la naturaleza misma del ser humano, que es conflictual en su esencia, desde el propio alba de la civilización, cuando ese primate que Darwin nos decía que eran los tarsoideos, los lemúridos y los homínidos, y del tercero salió por el proceso de hominización el hombre actual, porque hominización es camino para hacerse hombre, ese que llega a un estadio de desarrollo y de evolución en su estadio de horda, en su estadio de caterva, en su estadio de tribu, en su estadio de aldea, en su estadio de polis, de ciudad o de estado. En todos ellos lo que más ha habido ha sido una expresión de la socialización como un carácter inmanente de la naturaleza del hombre. Y en ese ir y venir, el carácter regulador de la conducta ha estado siempre presente, porque el hombre tiende a prevenir, a minimizar y a regular sus interacciones. Porque si no, entonces la sociedad sería, desde los tiempos pretéritos hasta el día de hoy, una sociedad de conflicto. Y la sociedad no es una sociedad de conflicto únicamente en su estadio primitivo, sino que la sociedad es en su esencia una sociedad que tiende a normativizar las conductas. Por eso es que han habido en el proceso normas de regulación de carácter moral, reglas de trato social y las normas jurídicas, que son las normas del derecho. Yo me voy a referir en estos breves minutos única y exclusivamente a dos categorías de la regulación de la conducta: a la norma moral, a la moral, y a la norma jurídica, a la del derecho. Y entonces, lo que surge en el proceso mismo de esta interacción humana es que, unido el derecho a la moral en un estadio de confusión, porque así fue, en un estadio de confusión, casi siempre lo que era moral, es decir,
la distinción de lo bueno de lo malo, que no es el estadio ético, que es un estadio de evolución, donde hay una categoría sistemática para entender la moral, sino la moral misma que distingue lo bueno de lo malo, la conducta de la inconducta. Ese estadio de naturaleza que se llama moral, la moral entra en una dinámica de grandes confusiones con el derecho, que fue la expresión primaria no del derecho positivo, sino del carácter regulador que se ha visto en el derecho constitucional, en la costumbre, en el derecho oral y luego en el sistema positivo, pero que entró en un estadio de sincretismo casi como una suerte de convivencia por confusión. Y eso está en todas las civilizaciones. Por ejemplo, gran parte de las reglas brahmánicas que tienen un carácter moral tienen un ingrediente de regla jurídica. Por ejemplo, el decálogo de la Biblia, el decálogo del judaísmo y del cristianismo, el decálogo de Moisés es un decálogo que tiene una base de carácter moral, pero sin embargo estableció preceptos de convivencia para un pueblo que decidió salir de Egipto, donde se encontraban en el cautiverio, con Moisés hacia la tierra prometida, y estableció reglas de conducta. Y esas reglas de conducta que eran y tenían un contenido moral, sin embargo, establecían parámetros de carácter jurídico, porque su incumplimiento devenía en la censura, y la censura significaba la sanción. Entonces, la moral estableció su cuota de ingreso en la sociedad humana como una categoría que estaba colocada por la propia naturaleza del hombre en el carácter mismo de su propia relación social con los demás. Siempre las categorías en esta etapa de confusión hicieron que el derecho y la moral aparecieran en un estadio en el que se castigaba incluso por una conducta buena o mala, cuando lo que debería castigarse era una conducta fundada esencialmente en el incumplimiento de una regla jurídica. Y eso pasó siempre, sobre todo en la etapa de la civilización primitiva, y cuando se produce la inmersión en la Edad Media del ingreso de la fuerza del pensamiento cristiano, que lo vemos en un pensamiento que recoge, que ascribe, que seduce a los pueblos que se encontraban alrededor de Roma. Los visigodos, los ostrogodos, los hérulos, los hunos, los vándalos, todos ellos que llegaron y que se forjaron afuera de Roma, en los alrededores de Roma. Cuando ingresan, crean el primer sincretismo orgánico, donde la moral es una moral que subordina al derecho. Es una moral que se superpone al derecho. Y es una moral que eleva una categoría donde existe prima facie la posición de un ser superior al que se llama Dios y de un ser humano como una categoría inferior al que le rinde pleitesía. Y esa categoría que desarrolló la cristiandad y que desarrolló además el propio San Agustín de Hipona, el más extraordinario de los pensadores de la iglesia de la Alta Edad Media, que forjó la tesis de la fe y que acumuló, ¿no es cierto?, a través de la moral y del derecho, la manera incipiente de alcanzar la felicidad. San Agustín de Hipona
refrescó la tesis de este sincretismo, de esta dualidad juntadas del derecho con la moral. De tal manera que la moral era tan fuerte que no existía una dosis para abstraerse de ella. Porque si no tenía la cuota moral, no se conseguía ni siquiera el acto de la legitimidad. Eso le pasó al rey Carlomagno. Para que tuviera legitimidad en el ejercicio del imperio carolingio, debía estar ungido por el Papa Urbano III. Porque si no lo era y no lo alcanzaba, entonces las categorías para maximizar el reino franco hubiera sido bastante endeble. Y entonces esta es la superposición de una moral que se alzaba iracunda frente al derecho, pero que era un derecho que, contagiado por la moral, dio el primer espacio para la creación de lo que denominamos después el derecho divino. Y el derecho divino, que fue largo en la historia, el derecho divino que llega hasta una etapa extraordinaria en el proceso histórico de la evolución de la sociedad internacional, confunde al derecho con la moral, y lo hemos visto incluso cuando la Iglesia, a la que yo siempre digo que es una santa, católica y apostólica, y cuando digo esto me dicen, tú siempre dices y te escapas del derecho para decir tus raíces cristianas, seguramente. Pero la iglesia es una santa, católica y apostólica. Y esa iglesia, en ese estadio de confusión, expresa, por ejemplo, cómo la moral se apodera del derecho, y lo vemos en el Tribunal de Oficio de la Santa Inquisición, donde el ejercicio mismo de la judicialidad fue un monopolio de la iglesia. Y esa fue una etapa extraordinaria. Digo extraordinaria en el sentido del monopolio histórico de la moral de la iglesia sobre el derecho. Sin embargo, todo, como dice el propio Aristóteles en la ciclicidad de la vida, todo tiene un punto de inicio y un punto final. Y el punto final o el punto de quiebre comienza cuando auscultan los procesos renacentistas. La aparición del humanismo de Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, el Renacimiento, renacer, volver a nacer, las reviviscencias de lo que fue la visión clásica greco-latina, o de esa auscultación de la helenización romana, cuando Roma conquista Grecia y se acoge, se apropia de toda la cultura, de la idolatría, de los dioses, de todo lo que significaba ese proceso. En ese estadio de confusiones, de esas vinculaciones inmanentes, poco a poco va a surgir desde el Renacimiento una expresión que va a empezar a romper las cadenas de esa filiación y ese contertulio que existía entre el derecho y la moral. Y por eso es que surge este divorcio con la aparición del justnaturalismo. Y los que la van a expresar en su etapa, yo voy a decir, prehistórica del justnaturalismo, en la aparición del Renacimiento, el propio Grosio, el propio Vittorio, el propio Ginés de Sepúlveda, que se enfrenta a Bartolomé de las Casas en el diálogo en el enfrentamiento ideológico más extraordinario del siglo XVI sobre la naturaleza del indio. Y ese justnaturalismo, ese derecho natural, fue una carga que separó, ¿no es cierto?, al derecho divino del derecho natural. El derecho natural que estableció la alícuota preexistente que Maquiavelo empieza a desarrollar en la visión de que todos éramos iguales, y que luego Rousseau consuma durante el proceso de la Ilustración. Y esta visión de empezar a separar al derecho de la moral
este divorcio fue recreando un campo propio para el derecho, sin que la moral dejara de tener su cuota. Sin embargo, empiezan a establecerse los planos diferenciados. Y por eso, una de las corrientes del derecho, o una de las ramas del derecho que cobra gran valía, es el propio derecho penal. Porque en el derecho penal de Beccaria se establecen las primeras cuotas diferenciadoras del derecho de la moral. No importa si el que viola es un sacerdote, si ha violado debería ir a la cárcel. Las tesis de Beccaria. Porque ante el acto de la inconducta producida por un efecto externo que conculca una acción que minimiza la conducta del otro, la deteriora, inmediatamente se produce la acción del derecho. Y entonces allí este divorcio fue extraordinario, porque con la aparición del derecho natural y las visiones clásicas de un derecho que se funda justamente en el aspecto normativo, de que la inconducta debe merecer una sanción previa censura por el incumplimiento de la regla, entonces allí deviene la aparición de uno de los más extraordinarios expresionistas del que separa definitivamente al derecho de la moral, Immanuel Kant. Y cuando Kant aparece, establece una regla de separación ontológica y de separación natural del derecho de la moral. Y porque además le expresa al derecho una categoría de cumplimientos imperativos. El autor del imperativo categórico del cumplimiento obligatorio. Y porque Kant le atribuye al derecho, a diferencia de la moral, un carácter coactivo y coercitivo que no tenía la moral. Y entonces, por primera vez los teóricos del siglo XVII, XVIII empiezan a visualizar que el derecho, por primera vez, así ya visto en una regla, el derecho es fundamentalmente externo y la moral se quedó en su plano secularmente interno. Y cuando el derecho se hace externo, entonces lo que va a importar es, lo que va a relevar es el acto que materializa la afectación al otro, la afectación al tercero. Y esa afectación tiene que ser una afectación directa y objetiva, material o inmaterial, pero objetiva, que produzca un daño y que haga que el propio derecho aparezca allí para salvaguardar la integridad del ofendido. Kant, por eso es extraordinario, porque Kant habla justamente del acto coactivo, donde afirma y afianza, yo diría que legitima la acción de la fuerza, y la fuerza como un estadio de naturaleza del derecho, sin el cual evidentemente el derecho podría convertirse en un poemario, porque si el derecho no tiene un carácter coactivo, el derecho terminaría siendo una visión del idealismo de la vida humana, y el carácter coercitivo y coactivo del derecho no significa un uso del derecho mismo para ultrajar la vida de los demás, sino más bien para dosificar en la conducta de la prevención, evitando que se produzcan inconductas frente a la posibilidad de una inmanente sanción por el acto prohibitivo cometido. Evidentemente, esta confusión a la que me he referido y luego la separación del derecho entró en gran parte del proceso en el siglo XVIII. Y cuando se produce la gran Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 y antes incluso la independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776, allí se produce el gran punto de quiebre y la sociedad internacional, que pasa del soberano monarca al soberano pueblo, establece unas nuevas reglas que van a ser ya ahora direccionadas en función al carácter ideológico. Por primera vez entonces, el derecho
tiene un carácter ideologizado, que lo hemos visto en el siglo XIX, con la aparición de los socialistas utópicos, la aparición de los socialistas científicos, la aparición de los capitalistas y del liberalismo, la aparición de las ideologías, que no es que contaminen el derecho, es una falsedad, sino que establecen una dirección, porque la política que tiene la dinámica de la acción, del arte, de las relaciones humanas, y que tienen el poder, evidentemente la regla de oro para la convivencia, armoniza y tienen el derecho, el instrumento. Por primera vez entonces, el derecho se convierte en un instrumento ya de una manera mucho más establecida, de una manera mucho más simétrica. Eso que había dicho 4 siglos atrás, que era Maquiavelo, que el poder, si quería, subordinaba al derecho, y que si quería que el poder, ¿no es cierto?, cogía el derecho y lo utilizaba según la conveniencia política. En el siglo XIX va a ser política, derecho, y con ellos la ideología. Sin embargo, el derecho avanza, y en su proceso de avance se produce un estadio de necesidad, que es lo que estamos viendo el día de hoy, y que tiene una relación directa con el tema de la exposición que les he traído en esta noche. Es decir, el momento en que se produce la necesidad de asociar al derecho y la moral por un estado de necesidad. Y ahí es cuando decimos que el derecho no es moral, pero tiene una carga moral. El derecho no es moral, pero necesita una alícuota de moral. Porque cuando el derecho no tiene nada de moral, por ejemplo, en el sistema de la plusvalía, se deshace de los proletarios y trabajadores para usar una categoría marxista, y no le importa el destino de estos, porque el derecho se convierte en un instrumento sin establecer los valores, una regla axiológica. Y el derecho que como ciencia, y el derecho que como instrumento finalmente ontológica aspiran a un valor supremo, que es la justicia. Evidentemente el derecho no puede negarse, no puede separarse de manera absoluta de la moral, porque la moral es indispensable para contagiarle al derecho una suerte y una dosis que le debe impregnar el camino hacia la justicia. El derecho, el día de hoy, no es moral. Ningún juez puede administrar el derecho desde una visión moral. Porque si se administra el derecho desde una visión moral, entonces se cae en la subjetividad. Y el derecho, con una carga de subjetividad, no puede apreciar ni distinguir la conducta determinada. El derecho que Hans Kelsen nos ofreció en su positivismo, en la teoría pura del derecho, en la regla del debe ser, es un derecho que nos contagió del aspecto puro de la norma jurídica frente a una conducta. Sin embargo, con la aparición de la teoría tridimensional del derecho, que estableció otras categorías, la regla axiológica, la construcción de valores, hizo que el derecho tendría que, a partir de ese momento, el estado de necesidad, acercarse a la moral en una fase inclusiva, no de confusión, sino de inclusión. Y por esta razón es que el día de hoy los jueces que administran justicia, ¿no es cierto?, deben siempre tener presente que al hacerlo deben manejar categorías del debe ser, deben tener categorías de la construcción propia del derecho en su fase hermenéutica, cuando se va a decidir sobre una causa. Pero no pueden abstraerse en ningún caso
de la condición indispensable de que en la vida de relación regulada debe entenderse siempre que hay una cuota, una dosis moral indispensable, sin la cual el derecho se puede convertir en estéril y puede terminar siendo incluso avasallador e incluso arbitrario, y el derecho no puede tender a ello, porque la regla del derecho es buscar la justicia. Pero como el criterio del derecho es la justicia, alcanzar la justicia, el derecho no puede escapar de mirar la regla moral. Y por eso es que un contrato entre dos personas para matar a un tercero está evidentemente censurado. Porque la regla moral, que es una regla intrínseca al interior del ser humano, aparece, aflora, brota y le dice al derecho: esto es un limitante que tú tienes que regular y que no se permite en la regla de vida social. Por eso que los jueces, los que administran justicia, por eso que los fiscales deben tener siempre presente que la administración de justicia, que el desarrollo mismo del derecho no es solamente un desarrollo de códigos. El derecho es más que eso. El derecho es apreciar, basado en normas jurídicas, las mejores reglas de convivencia social para armonizar la vida social. Porque el derecho no debe ser en su carácter natural imperativo y sancionador. Al contrario, el derecho debe ser absolutamente previsor. Y en ese estadio de previsión, siempre apreciar que debe estar presente la cuota de la moral. Por eso, yo quería presentar esta visión genérica de lo que significa el derecho y la moral, al que muchos vemos en nuestra vida de relación y vemos en la construcción misma del derecho, en la cientificidad del derecho, pero que creemos que cuando se quiere hacer justicia, solamente tenemos como única categoría la distinción del bien del mal. Y nos olvidamos que para hacer justicia, en realidad no es distinguir el bien del mal, sino lo justo del injusto, que es una cosa distinta. Y que es una categoría que tiene que ver no con los actos de fe o los actos que consuman la vida espiritual del ser humano o en su carácter de bondad o de maldad, sino que tienen que ver con el derecho fijado siempre en el bien común, en el bien general, en el bien de los demás, porque el derecho está hecho para eso, para regular en función de las necesidades sociales que son concomitantes a la propia naturaleza del hombre. Finalmente, quisiera solamente decir que los más grandes pensadores del derecho, los más grandes tribunos, los más grandes publicistas del derecho han sido hombres con una arraigada construcción moral. Para que veamos que la moral y el derecho, aunque distintas y una necesita de la otra, sobre todo el derecho de la moral, no son incompatibles, pero que al momento de hacer justicia desde la percepción del derecho es necesario distinguirlas para alcanzar su carácter inmanente, que es precisamente la justicia. A todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad.